Saludos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Jocelyn, bienvenida a clase. Buenas tardes, licenciado. Mirna, saludos. Saludos, Sandra. Bueno, vamos a esperar un rato, por ahí llegó Enrique. Buenas tardes, Lic. Saludos, Enrique. Vamos a esperar un par de minutos. Espero que hayan visto su nota, que finalmente el fin de semana estuvo como desajustada la página para ingresar datos, no nos permitió ingresar los datos sino hasta ayer lunes. Ya ahora todos deben de saber la nota y me imagino que ya también saben que tenemos el segundo examen parcial a la vuelta de la esquina. Nuestro examen parcial para el curso de macroeconomía, la ventaja es que se va a pasar después de la Semana Santa. Y entre el segundo parcial y el examen final vamos a tener muy poco tiempo. El día 10 de abril va a ser es el día programado para nuestro examen segundo parcial. El horario es de 15 a 16:30 horas. Como estamos hasta después de la Semana Santa, entonces el acuerdo va a ser que hasta el último día que tengamos de Semana Mayor como clase, oigan, antes del último, mejor dicho, el último día de clase, ese va a ser el material que va a ingresar en la evaluación parcial. Prácticamente desde que dejamos nuestro primer parcial para ir al segundo parcial hemos utilizado el libro del profesor Jiménez, así que esta es nuestra guía para la realización del examen. Y hasta donde lleguemos, previo a la Semana Santa, el último día de clase, esa va a ser el contenido de la evaluación del curso. Pero si se nos fue hasta después de Semana Santa, eso pues tiene la ventaja que nos da tiempo un poco más para estudiar. Pero entiendo que tienen otros cursos ya pronto, el día 24 con desarrollo industrial y el día 20 con metodología de la investigación, y el curso de economía agrícola también se fue hasta el día siguiente del examen de macro, el día 11. Bueno, les quiero comentar que a raíz de que no había evaluado una pregunta del examen, que había que ver examen por examen para fines de los ejercicios prácticos, me di cuenta que no estaban los datos para hacer ese ejercicio. Y de todos los que se examinaron, solo una persona me reportó en su examen diciendo: no tengo datos, Lic, ¿qué pasó con los datos? O no tengo datos, Lic, entonces no puedo hacer el examen. De ahí luego nadie dijo nada más. Yo lo que hice es que finalmente les asigné un punteo de 9 puntos líquidos sobre 100 a todos, sin excepción. Pude haber hecho una regla de 3 simple, cuánto acumularon sobre 30, y esa será la nota sobre 40. Pero el que más acumulaba eran 7 puntos adicionales. Y como no hubo datos para esa pregunta, pues a todos les asigné 9 puntos, y estuvo bien que
que no ingresara las notas el día viernes, que se podía ingresar y no lo hice. Se bloqueó el sistema. Entonces volví a revisar y me encontré con que no teníamos los datos. Les voy a mostrar qué datos eran los que hicieron falta, y el día que hablé con ustedes no me lo hicieron ver, y por favor, con mucha confianza tienen que hablar con su profesor, porque errores pues todos tenemos. La información que no aparecía y que le estábamos pidiendo en una de las preguntas era esto: datos del PIB trimestral medidos por destino del gasto, información del Banco Central. Por trimestre, cuál es el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital fijo, variación de existencia, luego las exportaciones y las importaciones. Entonces, el ejercicio era simplemente aplicar la ecuación de demanda agregada, pero como no tenían información, no apareció esta información, no apareció en el examen, pues no podían hacer nada. Y claro, debieron haber hecho con cuáles datos o alguna pregunta como para decir si se dieron cuenta que no había información. Pero repito, de las personas que hicieron su examen, solo una persona me dijo que no tenía datos para hacer el ejercicio. Es un error del profesor, pues. Entonces a todos les dimos el valor de la pregunta, que era 9 puntos sobre los 100 que valía la prueba. Ahí están los datos de las notas. Yo pienso que los ejercicios mismos no eran complicados, pero resultaron muchos no haciendo estos problemas. Entonces las notas no fueron las que uno pensó. En el segundo parcial, por favor, trabajen despacio. Vamos a hacer un examen tal vez con un poco, pero más pequeñito, porque ahora resulta que a nosotros en la programación nos volvieron a dejar hora y media, porque ya muy tarde yo avisé que queríamos tener 20 minutos adicionales para subir archivos. Entonces yo voy a tener consideración y voy a replanificar el tiempo de la prueba para que durante eso tengan por lo menos 10 minutos para subir archivos. Entonces haríamos una prueba física para hora y media, pero considerando 10 minutos de holgura en cuanto a subir los archivos. Pero eso será para el día 10 y todavía nos resta tiempo. Tenemos casi el mes completo entre el día de hoy y el día que tengamos nuestro examen. Bueno, ya les aclaré qué hice, ya todos tienen su nota. Espero que mejoren significativamente, y mucho de la nota que va a servir para fines del curso va a venir de una cantidad de ejercicios que tienen que hacer para el periodo entre la prueba parcial y la prueba final. Ahí vamos a ir a evaluar el tema de la zona, pero tenemos un poco de tiempo. Quizá tengamos que ir compartiendo la clase un poco más despacio, pero eso es un problema porque queremos llegar tan pronto sea posible a la parte medular del curso, que es trabajar el análisis de las líneas ISLM. Pero creo que ya pronto lo vamos a poder hacer. Bueno, esa es la aclaración. En el examen no venía este ejercicio que ahora les estoy mostrando. No venían los datos del ejercicio. Si alguien lo quiere rehacer, puede tomar una captura de pantalla y volverlo a hacer, que esto es era muy sencillo. Creo que todos se merecían los 9 puntos que valía la pregunta.
Dejo de compartir y vamos a ir por nuestro libro de texto. Bueno, yo me voy a mover hasta donde más o menos nos quedamos el último día. Ahí vieron algo manchado en el texto, que es hasta donde el profesor imagina que puede llegar cada día que tiene clase. Y avanzar en esta temática. Bueno, nosotros vinimos trabajando hasta el último día una deducción del tema del equilibrio entre el ahorro y la inversión. Luego llegamos a una representación gráfica que es mucho más lógica, que tiene que ver con el tema de la inversión y la tasa de interés. La tasa de interés en el eje de las y la inversión en el eje de las X. Si la tasa de interés en el mercado es más alta, la inversión se contrae porque el dinero es más caro. Si la tasa de interés en el mercado disminuye, por ejemplo, de R sub 0 a R sub 1, la inversión aumenta por una relación que hay entre la inversión y la tasa de interés. El dinero es más barato y eso anima a los inversionistas a utilizar los recursos financieros para desarrollar una inversión. Bueno, finalmente lo que tenemos en este gráfico es la representación de cómo se comporta la inversión y obviamente el papel que tiene la tasa de interés. Entonces, aquel elemento básico que habíamos dicho anteriormente, que todo ahorro es igual a la inversión, sigue siendo válido, pero ahora nos encontramos con que también la inversión depende de la tasa de interés. Y como la tasa de interés puede ser sujeta a política pública, es decir, el organismo que regula las operaciones financieras en el país puede modificar la tasa de interés y puede ir hacia arriba o hacia abajo como política pública, que es precisamente lo que está sucediendo en los tiempos actuales, que ha aumentado la inflación y se dice que para corregir las tasas de inflación que son producidas por exceso de dinero en la circulación, lo que hay que hacer es recoger la liquidez. Y para recoger la liquidez, el Banco Central realiza operaciones, sale a vender documentos de valor, eso se llama operaciones de mercado abierto. Entonces sale a vender bonos o certificados de depósito y ofrece una tasa de interés. Y como la política pública hace entonces subir la tasa de interés para recoger la liquidez, hay menos dinero y el dinero que hay es más caro. Por lo tanto, se contrae la inversión. Y es entonces un juego entre quiero disminuir la inflación, tengo que recoger dinero que está circulando en la economía, pero voy a encarecer el crédito, sí, pero quizá lo haga temporalmente mientras recojo la liquidez y busco que la inflación se contraiga. Estos son los juegos de política monetaria que realiza la autoridad monetaria de cada uno de los países. Y aquí el profesor Jiménez nos pone un ejercicio que nosotros simplemente podemos
convertirlo a quetzales sobre cómo funciona el equilibrio del ahorro y la inversión, tomando como ejemplo el año 2008 en el Perú y aquí con los datos trimestrales, primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto, y luego la suma de los años. Y como esto es una ecuación de equilibrio que ya lo habíamos mostrado nosotros en la clase anterior, pues aquí están los datos cuantitativos. Dice acá en el recuadro, en este cuadro se observa el equilibrio entre el ahorro y la inversión en flujos macroeconómicos y está expresado no en cifras cuantitativas, sino, aquí estoy poniendo un color, como porcentaje del PIB. Entonces, lo que ha hecho el profesor es poner por un lado el ahorro nacional, el ahorro externo y la inversión del año 2008, para hablar del tema del ahorro global, de tema que hablamos el último día de clase. El ahorro global viene a ser el ahorro nacional, y el ahorro nacional ya sabemos que tiene dos fuentes, el ahorro público y el ahorro privado, más el ahorro externo, que es cuando se tiene un superávit del exterior con la economía nacional. Y aquí entonces dice son congruentes con la cantidad de inversión total. Vuelvo a hacer el marcaje con esta palabra, el ahorro global más la inversión total correspondiente al sector público y privado. Lo mismo se puede observar en el conjunto de cantidades para ambos años. Dice aquí está suponiendo que tiene datos de varios años. Y sí, la lógica sigue siendo la misma. Ahora veamos datos cuantitativos generados de la información que provee el Banco Central del Perú, que es este ejercicio. Y está expresado en porcentaje del PIB. Bueno, el ahorro nacional es el 22.5% del PIB, que comprende 6.8% del sector público y 15.7% del sector privado. La suma de estos dos números del sector público y sector privado hacen el ahorro nacional. Y luego ya sabemos que países como el nuestro tienen déficit con el exterior y entonces estamos usando, ese es el sentido, el ahorro del exterior, que en este caso es el 3.2% del Producto Interno Bruto. Entonces finalmente tenemos tres tipos de ahorro: el ahorro privado, el ahorro público y el ahorro externo. La suma de estos tres renglones del ahorro privado, que está aquí como inciso B, más el ahorro público, que está como inciso A, más el ahorro externo, pues hacen el total de la inversión, que es este valor que nosotros tenemos aquí, que le vamos a poner un colorcito diferente. Si nosotros sumamos 22.5, que es el ahorro nacional, más 3.2, que es el ahorro externo, nos va a dar un total de 25.7. Solo estamos viendo el primer trimestre, pero esto se repite en cada uno de los trimestres y en el total del año. Y el mismo reporte de datos que tiene el Banco Central dice que de la inversión nacional del año 2008 para el primer trimestre se destinó el 2.5% de recursos del sector público y 23.2% del sector privado. La suma de la inversión para el sector público más para el sector privado nos da un total de 25.7. Así que bajo esta modalidad también contable, porque esta no es ni geometría ni cálculo algebraico, sino que es una información contable. A través de este mecanismo nosotros vemos que
hay un equilibrio entre el ahorro y la inversión. Sí. Esto es lo que reflejamos en la página 167 y aprovechando el recuadro que aparece en el libro. Entonces, aquí siguiendo con lo que el profesor Jiménez nos expresa es de que dado de que el ahorro y la inversión dependen de la tasa de interés real, nosotros podemos superponer sus gráficos en el mismo plano cartesiano, para obtener el equilibrio del ahorro y la inversión como el punto donde ambos gráficos se cruzan. O sea, nosotros podemos, si hubiésemos podido usar la misma información que tenemos en el recuadro, pero aquí es simplemente una expresión de lo que puede pasar en el recuadro o en cualquier otra condición, en que la línea de inversión ya sabemos cómo comporta, tiene una pendiente negativa. Aquí en el eje de las X sabemos que el ahorro están los datos de ahorro y los datos de inversión bajo el principio de que ahorro e inversión son iguales. Y en el eje de las Y tenemos representada la tasa de interés. Entonces la inversión se desplaza con pendiente negativa, más el ahorro se desplaza con pendiente positiva. Ahora, ¿por qué el ahorro se desplaza con pendiente positiva si el ahorro es igual a la inversión? Bueno, porque los ahorrantes o los ahorristas son otras personas que están incentivadas porque si aumenta la tasa de interés, los que ahorran dinero estarían más dispuestos a ahorrar más si la tasa de interés sube. Que es diferente a los inversionistas. Los inversionistas, si la tasa de interés sube, contraen su inversión, mientras que el ahorrista, el ahorrador, la persona que dispone de sus ahorros y los lleva al banco, va a estar más interesado en ahorrar si la tasa de interés sube. Por esa razón, la pendiente, la curva de ahorro es positiva, en tanto que la pendiente de la curva de la inversión es negativa, porque ahí obra con que si la tasa de interés disminuye, la intención de la inversión aumenta. Claramente las dos curvas tienen visiones contrapuestas. Entonces, donde ambas curvas se crucen, ahí vamos a encontrar el equilibrio que hay entre el ahorro y la inversión, momento preciso en que la cantidad de ahorro es igual a la cantidad de la inversión. Bien, creo que esto es relativamente fácil de entender. Lo que nos parece un poco complicado es cómo manejar la misma información gráfica mediante las fórmulas algebraicas, que es donde les he estado animando a que ustedes vayan despacio haciendo las deducciones que corresponde en el libro y volver a repetir hasta eventualmente dominar esto. Y digo eventualmente dominar porque uno no sabe cuál es la expectativa de sus estudiantes. La Escuela de Economía los estará formando mucho más en el campo de la macroeconomía. Y como esto es así, estos libros básicos en realidad deben convertirse como la maleta donde tenemos que hacer las consultas la más de las veces se vuelve como nuestro libro obligado de lectura para cuando tenemos dudas volvemos a regresar al tema o
venimos a buscar justificación de los planteamientos. Entonces, la idea sería que lo tomen de aquí para adelante como un libro de consulta cuasi permanente, precisamente por la especialización que da la facultad. Cuando yo estudié economía, que lo hice con un plan de estudios muy antiguo, vigente del año 1969 era el plan, la carrera de economía funcionaba como hoy día funciona la escuela de administración, que al quinto año se daban cursos de especialización y habían 4 especializaciones, una en economía agrícola, una en economía del desarrollo, otra en cuanto a econometría. Bueno, la econometría no era un curso, sino que era una especialización, eran varios cursos. Entonces, y la otra especialización era en proyectos, 4 especializaciones. No había una especialización en macroeconomía y tampoco en la microeconomía. Les digo esto porque en mi tiempo yo opté por lo que más me gustaba, que era el campo de la economía agrícola. Entonces yo tomé cursos durante los 2 últimos semestres del año, 8 cursos relacionados con la economía agrícola en los estudios de la licenciatura en economía que ofrecía en ese entonces la Universidad de San Carlos, que es lo que hace hoy día la Escuela de Administración de Empresas, que el último año es un año, ellos le llaman de especialidad. Pero el plan 75 y luego el plan 95 de estudios de la facultad decidió que la formación del especialista en economía iba a ir en el campo de la macroeconomía, que está más vinculado con el tema de las políticas del desarrollo en Guatemala. Y de esa fecha para acá, pues no han habido cambios significativos, sino hasta la propuesta reciente de modificar el plan de estudios, pero tampoco sin considerar especialidades, sino reforzar el área de la microeconomía y reforzar el área de la economía financiera, que es una falencia que hay hoy día en el programa. Entonces, y por supuesto quisimos ahondar más en la matemática en esta reforma del plan de estudios, abrir un nuevo curso de matemática aplicada, pero no se logró tomar consenso de una matemática aplicada 3, que hubiese sido interesante para manejar. Pero bueno, el consenso era de que ya tenían un curso de econometría y que ahí iban a trabajar el tema de la profundización de la matemática, que yo creo que no es tan así, pero finalmente no hubo consenso para amarrar un nuevo curso de matemática. Y la matemática es muy importante, entonces yo no me volví un matemático de la economía, sino ya les he dicho que mi especialización es el campo de la economía agrícola y la economía de los recursos naturales. Ok, pero estamos en esto, estamos con un curso, tenemos un texto muy valioso, básico, útil, que yo les animo a usarlo como el texto que deben mantener debajo del brazo. ¿Sí? Ok.
Entonces decíamos, dado que el ahorro y la inversión dependen de la tasa de interés real, podemos superponer esos gráficos en un mismo plano. Por un lado la curva de la inversión y por otro lado la curva del ahorro, y donde hay cruce de estas curvas es el punto de equilibrio donde el ahorro precisamente es igual a la inversión. Y decía que la tasa de interés de equilibrio, REC, como dice aquí en el texto, hace que se equilibre el ahorro con la inversión. Ahora, para hallar el nivel específico de esa tasa de interés que equilibra el mercado de bienes, nosotros tenemos que regresar a la ecuación de equilibrio del ahorro es igual a la inversión que el autor ya había desarrollado anteriormente, que es la ecuación que ahora yo estoy marcando con un color y que nosotros, pues lo que vamos a averiguar ahí es R. Entonces tenemos que despejar R de esa ecuación y al despejar R en el valor, al dejar solo la R del otro lado de la igualdad, pues tenemos cuál es la función que corresponde a la tasa de interés. Eso desde el punto de vista matemático. Pasar de esto que está marcado con un color rosado a obtener R es el trabajo operativo de ir haciendo el desglose de la ecuación. Esa ecuación entonces ilustra que existen pares de valores de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de bienes. Porque, claro, cuando nosotros vemos los componentes que tiene la ecuación, estamos viendo todo lo que hasta la fecha hemos involucrado en el análisis de la demanda agregada. Tenemos, por ejemplo, en el primer paréntesis, el consumo, pero partimos de un consumo autónomo, de una inversión autónoma y de un gasto del gobierno, ese sí entra como tal, porque ahí aquí está representado como un G sub 0, pero es el gasto del gobierno. Y tenemos la propensión a importar, que es este X sub 1, que va a depender del ingreso externo. Esa Y con un asterisco quiere decir el ingreso de los otros países con los cuales el país mantiene comercio. Bueno, eso es lo que hemos venido trabajando y eso es lo que aparece en esta ecuación. Y como dice el asurado en color rosado, esta ecuación ilustra que existen pares de valores de tasas de interés e ingreso que equilibran el mercado de bienes. Bien, los recuadros son útiles para enfatizar en lo que el autor de la obra está queriendo como resumir o hacer énfasis o diferenciar, en fin. Aquí lo que tenemos es cuál es el papel de la tasa de interés en el corto plazo y cuál es el papel de la tasa de interés en el largo plazo. ¿Habrá diferencias o no? Bueno, el autor aquí nos dice, en el largo plazo, los cambios en la demanda no pueden afectar el nivel de producto. Estamos pensando en el largo plazo, que normalmente es más allá de un año. Ya que la producción está en su máximo nivel, el nivel de pleno empleo. Aquí la producción está enteramente determinada por condiciones de oferta y cualquier variación de la demanda agregada que crea desequilibrios entre la oferta y la demanda es contrarrestada totalmente por una variación de la tasa de interés, cuyo rol es justamente adecuar la composición de la demanda agregada al producto de pleno empleo. Es el precio que equilibra los flujos de ahorro
con la demanda de inversión. Este es un tema de largo plazo, no en el corto plazo. Lo que ocurre en el corto plazo es que el autor ya nos dijo con anterioridad que los trabajadores, digamos, la fuerza de trabajo, hace un contrato de trabajo que normalmente tiene una vigencia de 1 año y que entonces el empresario no va a variar los costos de la mano de obra, sino que hasta que ocurra un nuevo contrato. Entonces, en el corto plazo, ese razonamiento del papel de la tasa de interés deja de ser válido. ¿Por qué? Porque en la economía hay desempleo. Por lo tanto, en el corto plazo, las empresas pueden contratar toda la cantidad de trabajadores que deseen al precio establecido. Está como referencia a los precios contractuales, que normalmente en un país como el nuestro tienen como punto de partida o piso el salario mínimo, estando aptas para abastecer cualquier nivel de demanda agregada. Es decir, las empresas en el corto plazo, siempre que tengan capacidad instalada y que exista desempleo, como dice acá, ellas van a poder producir cualquier cantidad con la cual la demanda agregada está requiriendo mayor oferta en el mercado. Y no va a variar entonces en el largo plazo, perdón, en el corto plazo, sino solamente en el largo plazo. En el largo plazo, entonces, la economía depende más de factores de oferta, mientras que en el corto plazo, la economía está dependiendo de factores de demanda. Bueno, esto tendrá importantes implicaciones en el rol que cumple la tasa de interés. O sea, la tasa de interés siempre va a ser nuestro norte, tanto para el tema del corto plazo como para el tema del largo plazo. En el largo plazo es este tema de lo que Keynes llamó la eficacia marginal del capital y que nosotros en la matemática financiera manejamos como la tasa de descuento, viendo los ingresos hacia el futuro. Aquí lo que nos dice este autor es que la tasa de interés no va a depender o no va a influir la economía real en el corto plazo, sino que esta va a depender de otra variable que no es precisamente la economía real o la economía de bienes, sino que es la economía del dinero, ese mercado del dinero, porque usted puede tener varias opciones de uso de los recursos en donde la inversión real también puede ser usuaria del dinero, pero la inversión en papeles financieros también puede ser que el inversionista, en vez de ir por una inversión real, se vaya por una inversión de carácter financiero. Entonces, será la tasa de interés la que equilibre el mercado de bienes y también será la tasa de interés la que va a hacer el equilibrio en el mercado de dinero. Esta teoría entonces nos está haciendo mucho énfasis en el papel que juega la tasa de interés. Y hoy más que nunca nosotros lo estamos viendo que las noticias de carácter económico del instante de estos últimos días, que yo no sé si a ustedes les gusta escuchar a través de las redes sociales, los noticieros que están informando con regularidad de qué está pasando en el mercado financiero. Y solo para terminar y luego les comento esto. A corto plazo, las empresas adecúan el nivel de su producción al nivel de la demanda agregada. O sea, en el corto plazo, la demanda agregada es determinante y el mercado financiero se equilibra automáticamente.
Así, cualquier nivel de tasa de interés puede ser una tasa de equilibrio, puesto que el proceso de ajuste de inventarios hace que el ahorro se iguale a la inversión. En este caso, la inversión determina el ahorro. Eso es en el tema del corto plazo. En el largo plazo juega mucho más relevancia la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés es efectivamente una de las variables que utiliza la política monetaria para poder influir en los mercados. Y el ejemplo está dado el día de hoy, y por eso les decía que tanto están escuchando noticias de los noticieros en las redes sociales que se especializan en estos temas financieros, porque es la parte que más genera información es el papel de la tasa de interés y qué va a hacer la Reserva Federal del país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos, que Reserva Federal es igual al Banco Central, es el Banco de Guatemala en Estados Unidos, se llama Reserva Federal. Y ellos cada 3 meses, por obligación, por ley, tienen que decir públicamente si mantienen la tasa de interés de las operaciones que hace la banca central en Estados Unidos, la sube el tipo de interés o baja el tipo de interés. Y como ya hemos dicho, la idea que prevalece es que habiendo mucho dinero en circulación, la Reserva Federal o el Banco Central está tratando de captar liquidez, y para captar la liquidez lo que hace es vender instrumentos para hacer operaciones de mercado abierto, en donde vende bonos o certificados de depósitos. Los agentes privados se lo compran, normalmente los bancos, y esa operación hace subir el crédito para las demás actividades económicas, porque ahora hay un banco central que está saliendo a vender documentos y que está elevando la tasa de interés. ¿Para qué? Para que haya menos dinero en circulación y que la tasa de inflación baje. Sí, bueno, entonces, algunos bancos están en el límite de las operaciones. Por supuesto, eso quiere decir que están asumiendo muchos riesgos. La banca en Guatemala es una banca muy conservadora, no quiere correr muchos riesgos. Pero en otros países, algunos banqueros juegan mucho al riesgo de que puedan ganar o finalmente puedan perder. Con esta subida de tasas, algunos bancos en Estados Unidos que han estado financiando las operaciones de las empresas llamadas startups, o sea, estas empresas nuevas dedicadas a la innovación en el tema de la información y las comunicaciones, un banco les está concediendo muchos préstamos, a veces sobre las ideas nada más, no hay un respaldo real, está financiando una idea. Y como suele pasar, no todas las ideas cuajan con una demanda real y gente que esté dispuesta a pagar por nuevos descubrimientos de apps o de modelos, porque las apps son finalmente modelos, y entonces algunos ni siquiera tienen capacidad para reponer el pago de el pago de los préstamos que pudieron haber recibido. Y como las tasas de interés vienen subiendo y el riesgo ha sido alto, algunos bancos, como repito, lo han asumido, y uno de estos bancos que ha estado financiando operaciones de esta naturaleza ya no pudo pagar sus créditos,
porque los bancos también se endeudan. Y el organismo regulador de los Estados Unidos tuvo que intervenir el banco. Algunos hoy día dicen, bueno, esto es una alerta de que otros bancos en Estados Unidos pueden estar en la misma condición y esto puede ser un derrumbe financiero como la del año 2008 y entonces entrar formalmente a una recesión económica. Pero a lo que voy con el contarles esto, que está relacionado con la temática de la tasa de interés, que una subida en la tasa de interés podría hacer crecer, contraer las inversiones o para algunos estar imposibilitado de pagar sus obligaciones crediticias solamente por el alza en la tasa de interés. Ahora, en Guatemala esto no es muy fácil de que ocurra, no que no pueda ocurrir vía el encarecimiento del dinero, porque sí, también algunos banqueros pueden correr mucho riesgo con el dinero, pero si la banca es muy cautelosa, muy conservadora, no asumen muchos riesgos de esta naturaleza. Sí, en la última operación de riesgo que se hizo en el país fue el Banco del Café. El Banco del Café quiso ir a comprar las empresas que el gobierno ruso estuvo vendiendo luego de que se transformó su economía de economía socialista a economía capitalista y comenzó a privatizar los bienes públicos. Eso ocurrió después de 1991. Los banqueros del café decidieron ir con recursos del banco a través de una intermediaria financiera con sede en estos sitios especiales como Panamá o Islas Vírgenes o las islas del Gran Caimán, y fueron a comprar empresas a Rusia. Pero allá, si no conoce el mercado, que fue el error de ellos, entraron en negociaciones con rusos que no eran los que tomaban la decisión en la venta de las empresas. Entonces fueron a perder el dinero. Y finalmente en Guatemala ellos quebraron porque ya no pudieron reponer esa pérdida grande que tuvieron al querer ir a comprar empresas a Rusia. Ahí hay que saber jugar en esas grandes ligas. Yo que soy muy conservador, pues no me animaría jamás a salir a comprar algo por fuera en mercados internacionales que ni siquiera conozco. Y eso pues hace correr muchísimos riesgos a la inversión. Pero esa es la banca guatemalteca, pero la banca internacional hace negocios que pueden ser de mucho riesgo. Y los Estados Unidos tienen en una semana la quiebra de 2 bancos. Y están justificando que es por el alza en la tasa de interés que ha autorizado la Reserva Federal. Entonces, el tema de la tasa de interés es muy importante. Una ecuación tan simple de la tasa de interés compuesto es clave en la economía capitalista. Bueno, luego en el libro estamos ahora con el crecimiento del ingreso y el mecanismo del multiplicador de acuerdo con lo que planteó el señor Keynes, que él fue el que diseñó este mecanismo de percepción global de la economía a través de ese libro famoso de teoría general del empleo, el interés y el dinero. Entonces, esta parte es como regresar a lo que yo quise hacer al principio del curso, de dar los lineamientos generales de Keynes para poder entrar ya sobre la base de Keynes, el desarrollo de este curso número 2, porque a mi juicio Keynes debiera ser estudiado
en el curso número 1. Pero consultando el programa, uno ve que el abordaje de Keynes no es muy significativo en el curso 1 y eso también es un problema. Entonces aquí yo les animo nada más a seguir con detalle el contenido de esta parte del libro, siguiendo con Keynes. Por ejemplo, hace la introducción el profesor Jiménez, dice que de acuerdo con Keynes, no puede ocurrir un incremento de la inversión medido en unidades de salario a menos que el público esté dispuesto a aumentar sus ahorros computados en las mismas unidades. Hablando llanamente, y es que Keynes, bueno, es muy campechano para hablar, pero muy difícil de entender lo que él escribe. Y aquí dice, hablando llanamente, el público no hará esto a menos que su ingreso total en unidades de salario esté subiendo. De este modo, cualquier esfuerzo por consumir una parte de sus ingresos acrecentados estimulará la producción hasta que el nuevo nivel de los ingresos y distribución proporcione un margen de ahorro suficiente para que corresponda a la inversión acrecida. El multiplicador nos dice cuánto habrá de aumentar la ocupación para provocar un aumento del ingreso real suficiente para inducir al público a realizar ahorros extraordinarios. Bueno, esto es un poco el lenguaje con el que Keynes trabaja ese tema del incremento en el ingreso y el papel del multiplicador, que en un sentido más llano, como él dice, significa que si la gente se da cuenta que su ingreso aumenta, entonces puede aumentar su ahorro y además ese aumento del ahorro deriva también de un aumento en la tasa de interés. Eso es lo que la gente analiza en su entorno en el corto plazo. Ahora, el mismo Keynes dice, nosotros sabemos que ya sea que la gente se consuma su ingreso, va a aumentar el PIB, o lo ahorre para que el ahorro se destine a la inversión y eso sí va a ser dinámico para el PIB. Y el impacto de la inversión sobre el crecimiento del PIB lo va a dar el multiplicador. Si nosotros aprendemos a calcular la relación que hay entre una nueva inversión y el crecimiento en el ingreso o en el crecimiento del PIB, ya podemos tener ideas de la tasa de multiplicación o en cuánto será ese multiplicador. Y mi comentario es que la mayor parte de los economistas que han venido trabajando este tipo de análisis casi concluyen que el impacto de una inversión va a ser alrededor de 3 veces su efecto. O sea, si yo invierto, digamos, 10 millones de quetzales en una plantación de aguacates con el sentido de exportar en una cabería de terreno, eso es una inversión. Yo voy a tener aguacates hasta dentro de 4 años. Pero he invertido 10 millones en lo que compré la tierra, trabajé la tierra, abrí los hoyos, voy a comprar las plantitas y ahora que viene el mes de mayo voy a ir a sembrar las plantas. Dentro de 4 años voy a tener aguacatejas que tiene una amplia demanda en el mercado internacional. El hacer la inversión tiene un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque los recursos que yo me gaste para comprar la tierra, aquel que recibió el dinero de la tierra va a ir a desarrollar sus propios proyectos de inversión. Y aquel que recibe el dinero de las plantitas que compré para ponerlas en los hoyos, recibió el dinero y lo va a seguir empleando en nuevas inversiones. Y
así va a suceder con los que tengan aprovisión de fertilizantes, etcétera, todo lo que uno necesite para desarrollar el cultivo del aguacate. Y entonces, finalmente, si me gasté 10 millones, eso va a generar un impacto en la economía nacional por efecto multiplicador de 3 veces el monto de la inversión. O sea, el PIB nacional va a crecer en 10 millones, que es la inversión, más 2 veces adicionales para hablar del múltiplo en cuanto al multiplicador de la inversión. Bueno, esto es lo que primero plantea Keynes y luego lo que plantea la experiencia. Obviamente nosotros, desde el lado formativo, tenemos que ir detrás del cálculo del multiplicador y de encontrar cuál es el valor del multiplicador mediante el uso de la deducción matemática. Bueno, existen 2 preguntas que debemos responder para explicar lo que Keynes quiere decir en el párrafo citado. La primera se refiere al origen del crecimiento del ingreso. Y la segunda, el mecanismo mediante el cual el ingreso crece hasta proporcionar un ahorro total que corresponda a la inversión inicial. Es decir, el mecanismo que hace que la inversión genere su propio ahorro a través de cambios en el ingreso. Y entonces la primera pregunta que él responde, que nuestro autor Jiménez responde siguiendo el planteamiento keynesiano, es ¿por qué crece el ingreso? Y nosotros, pues a esta altura podemos pensar por qué crece el ingreso, pero aquí el autor nos dice, la función de demanda de consumo, medida en unidades de salario, porque esa es la referencia, es tal que el gasto en el consumo de la comunidad es menor que el nivel de ingreso medido en unidades de salario y decreciente a medida que este último es mayor. Aún más, de cualquier incremento en el ingreso, la comunidad destina una parte menor para incrementar su consumo, lo que equivale a decir que su propensión marginal a consumir es menor que la unidad de cero. Bueno, esta respuesta que nos da aquí el profesor Jiménez es prácticamente lo mismo que nosotros hemos venido diciendo. Aquí dice, bueno, ¿qué pasa en el plano individual y qué pasa en el plano comunitario? Si aumenta mi ingreso, yo voy a aumentar mi consumo, claro. Eso es un efecto directo del aumento en el ingreso. Pero mi consumo no va a crecer en la misma proporción con que crece el ingreso. Sobre todo, y eso es lo que está explicando aquí, si a nivel comunitario el ingreso se va aumentando mucho más. En ese sentido, el consumo va a crecer en parte, pero muy rezagado detrás del aumento en el ingreso, porque mi propensión marginal al consumo es menor y por consecuencia vamos a tener una mayor propensión marginal al ahorro. Sí, por consiguiente, dice aquí el autor, existirá una diferencia cada vez mayor entre la capacidad de producción de la economía y la cantidad que la comunidad desea consumir. En esas circunstancias, el grado de utilización de la capacidad productiva, dadas las proporciones media y marginal a consumir, dependerá de la demanda de inversión. Es que la inversión es determinante si queremos que crezca el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, como en el corto plazo no es probable que las inclinaciones psicológicas de la comunidad cambien rápidamente, el nivel de ocupación de equilibrio dependerá de la demanda de inversión una vez determinadas las expectativas que los empresarios esperan obtener de la producción a ese nivel de empleo.
En resumidas cuentas, podemos afirmar que en una situación con técnica, recursos y costos determinados, la cantidad de unidades de trabajo cambia directamente en la magnitud de las inversiones. Es lógico, hay más inversión, hay más ocupación de la mano de obra, entonces está cambiando la relación que hay entre las inversiones y los contratos de mano de obra. Y más aún si hacemos una relación entre la inversión y la cantidad proporcional de unidades de trabajo que esto lleva. Mientras que el consumo está relacionado directamente con el ingreso. Es decir, el consumo va a estar muy vinculado con el ingreso. La gente que tiene poco ingreso se va a consumir todo su ingreso. La gente que tiene un poquito más ingreso es donde vamos a tener una propensión marginal al consumo menor que la unidad. Sí. Bueno, este tema no lo discute el profesor Jiménez, está totalmente de acuerdo con el planteamiento del señor Keynes y entonces aborda una siguiente pregunta: ¿cómo y hasta cuándo crece el ingreso? Y aquí introduce una temática de la que Keynes desarrolla, que es la ley psicológica fundamental, que es que cuando la economía está en auge, todos piensan que algo está funcionando muy bien y todos entran en ese tema del auge y la economía se expande. Se nota el auge, diríamos, entre los inversionistas y entre los consumidores. Y yo les he comentado simplemente que cuando hay paga a fin de mes, la primera semana posterior al fin de mes, hay mucho más movimiento en la economía, porque esa es una ley psicológica fundamental, dice el señor Keynes. Se ve, se nota, se palpa y además la gente tiene dinero en efectivo en bolsa. Pero ya cuando se va llegando a la última semana del mes, se va a ver cada vez menos gente en los centros comerciales, menos vehículos recorriendo las calles de la ciudad, porque la gente no tiene liquidez. Ok, esto lo planteó el señor Keynes como la ley psicológica fundamental. Lo nota la gente, pues lo percibe. Por supuesto, aquellos que estén involucrados directamente en las actividades económicas, ¿verdad? Hubo mucho tiempo en la cual yo no me vinculaba solamente como docente en la USAC, sino que ejercía mi profesión por fuera y dictaba algunos cursos y criticaba a mis profesores que eran solo mis compañeros, que eran solo profesores, como personas sin práctica, con mucha teoría, pero con escasa práctica. Y con el tiempo, pues yo me volví como uno de ellos, un profesor con menos ejercicio práctico. Porque a veces uno solo va a depender de la teoría y poco de la práctica. Keynes era un hombre muy pragmático, por eso introduce este tema de la ley psicológica fundamental. Ok, la operación de la ley psicológica mencionada anteriormente dará lugar a que si hay un incremento en el nivel de ocupación y por consiguiente el ingreso, no toda la ocupación adicional sea necesaria para satisfacer las necesidades del consumo adicional. Por esta razón, la brecha que deja el alza en el precio de la oferta total cuando crece la ocupación no será costeable si no hay un incremento en la demanda de inversión que la llene. Sin duda, el empresario fijará un determinado volumen de ocupación en función al máximo de ganancias presentes y futuras que la producción correspondiente a este nivel de empleo
le reditúe. Bueno, vean, estas cosas también voy a explicar la forma en que lo entienden las personas que están vinculadas más que todo a actividades de innovación, no necesariamente a cuestiones económicas muy tradicionales, perdón, como la siembra de café, que está muy relacionada. Es cierto que hay un café gourmet que crece a nivel mundial y que uno podría decir, si está creciendo la demanda, yo voy a sembrar más café gourmet. No es fácil de percibir, hay que hacer los estudios para llegar a una conclusión de esa naturaleza, pero aquellos que están en el área del negocio lo perciben de diferentes maneras y entonces algunos van a ir adelante de la demanda. Este es el tema desde el lado de la oferta. Y al ir desde antes de la demanda, los oferentes van a contratar mano de obra, que es un poco lo que ha venido pasando con estas empresas de la innovación y las comunicaciones, las TICs, y que de algún modo ha de haber tenido efectos sobre este banco que quebró en el área de California, porque financió muchas operaciones de estas empresas de las TICs. Y con la recomposición que hay hoy día en el mundo, aquellos que comenzaron a contratar ingenieros en sistemas y todos estos ingenieros en telecomunicaciones, porque querían ir a la vanguardia, adelante, y el que va adelante gana más, de pronto hoy día se encuentran con que hacerlo con dinero caro no es fácil. Y entonces la expectativa ya no es con esa ambición de ir más adelante otros, porque el que va adelante va a ganar más. Y entonces han venido haciendo recortes en estas empresas de la información y las comunicaciones, porque se han dado cuenta que la demanda no va a crecer en la misma proporción, que es la que finalmente va a pagar las innovaciones en la oferta. Y entonces ahí tenemos el comentario que dice el profesor Jiménez: sin duda el empresario fijará un determinado volumen de ocupación en función al máximo de ganancias presentes y futuras que la producción correspondiente a ese nivel de empleo le reditúe. Y si ve que la expectativa no se va a cumplir, pues lo que va a hacer es comenzar a reducir el tema de la ocupación de mano de obra. Entonces, estamos frente a un periodo de ajuste en esta economía de este periodo. Este tema de la inflación, el efecto COVID-19 y la guerra de Rusia sobre Ucrania es un reacomodo mundial muy, muy fuerte para la economía mundial. Bueno, pero entonces la pregunta, ¿cómo y hasta dónde crece el ingreso? Hasta el límite de las expectativas de los empresarios respecto a la posibilidad de redituar sus inversiones mediante el crecimiento de la demanda. Y sigue diciendo aquí, como el valor de las ventas de bienes de consumo depende de la propensión a consumir, depende de los gastos apoyados en los ingresos provenientes de la producción de bienes de consumo y bienes de capital. Un incremento inicial del ingreso originado por un incremento igual de la inversión provocará incrementos sucesivos de la demanda de consumo, y al aumentar el consumo va a aumentar el ingreso, hasta que el incremento total del ingreso sea igual al incremento total del consumo más el incremento inicial de la inversión. O sea, esos son los topes del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y aquí una anécdota. Mucha gente lo que dice es: la economía de Guatemala tiene que crecer
no como ahora de entre 3 y 4%, porque eso ha sido su tradicional forma de consumo, sino los acuerdos de paz dijeron, bueno, lo menos que debe crecer esta economía es 6-7%. Pero para que crezca la economía, tienen que haber esas oportunidades de inversión que hagan generar los repagos a esa inversión, sea en el mercado local o como esta es una economía abierta, así como importa, así exporta, pues también ir y abrir los espacios en las economías internacionales para que la inversión precisamente haga multiplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto. De otra manera, no podemos pasar de 3 a 4 a hablar de 6 o 7% si no se hace inversión, si no tenemos proyectos de inversión, en donde precisamente se trate en la medida de lo posible de asegurar que la demanda vaya a comprar el producto que se estaría ofreciendo con estas nuevas inversiones. Entonces, ahí tenemos el tema de las ecuaciones. El incremento en el ingreso va a depender del incremento en el consumo más el incremento en la inversión. Y aquí es donde nos aprisiona otra vez el tema del multiplicador de la inversión, que K es el multiplicador que multiplica esa delta en la inversión. Y como el multiplicador está relacionado con la propensión marginal a consumir, que eso lo vimos también, está denotado por el símbolo B en las ecuaciones que el profesor Jiménez viene desarrollando, pero cuyo significado es este paréntesis que tenemos acá. Por lo tanto, el multiplicador de la inversión va a ser, el multiplicador K va a ser igual a 1, la inversa de la propensión marginal al consumo, que es lo que yo manifesté, y por favor vayan a las láminas de la presentación que se hizo así muy corrida acerca de la teoría keynesiana. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el libro? Entonces, el recuadro del multiplicador y el incremento total del ingreso, nosotros ahora ya sabemos que la inversión, el consumo va a aumentar el ingreso en la magnitud del consumo. Si todos nosotros somos iguales en el supuesto y cada uno gasta 100 unidades monetarias en el día y somos 1000, finalmente tenemos 100,000 y esa cantidad de 100,000 va a aumentar el ingreso nacional, pero en esa misma magnitud. Ahora la inversión, si todos invertimos 1000 y vamos con 100,000 a la inversión tiene un efecto en cadena sobre otras actividades económicas y a eso le llamó el señor Keynes el efecto multiplicador, y detrás de eso está desarrollada precisamente el multiplicador de la inversión, que es lo que tenemos aquí expresado en este recuadro, con todo su desarrollo. Bien, ánimo con verlas. Yo estimo que matemáticamente lo pueden hacer porque tienen frescas las deducciones matemáticas. Si lo hacen despacio, van a ver el juego que hay detrás de todas estas operaciones, porque al final, si ustedes ven en el recuadro, el propósito del profesor Jiménez fue demostrar que un incremento en el ahorro es igual a un incremento en la inversión. Fue todo el desarrollo matemático para llegar a esa misma conclusión. Entonces, vemos cómo a través del proceso multiplicador la inversión genera su propio ahorro mediante su impacto directo sobre el ingreso.
Y aquí vuelve a retomar entonces esta misma temática. Partiremos de una situación de equilibrio en que la oferta agregada, ahora para él, la oferta agregada es Y, que es igual a la demanda agregada. La demanda agregada es D, es decir, por igualación, Y es igual a D, y nosotros volvemos a nuestra eterna ecuación, que Y es igual a C más I en una economía cerrada, que finalmente va a significar lo mismo. Se prevé un incremento de la demanda de inversión, que es delta I, el mismo que produce un primer incremento en la demanda, delta sub 1 en la demanda. El incremento de la demanda provoca un primer incremento en la oferta de la misma magnitud, que es lo que tenemos aquí reflejado, y hasta aquí el ingreso aumenta en la delta en la inversión, y el ahorro es también igual a la delta en la inversión, o sea, el crecimiento de la inversión, porque no se han producido cambios en el consumo y por consiguiente ambos, la inversión y el ahorro, son iguales. Muy bien, este nivel de desarrollo yo esperaría que ustedes lo sigan abordando, leyendo el documento, y entonces, por ejemplo, en esta última parte que yo estoy marcando en color, el cambio exógeno inicial a incremento en la inversión generó un incremento total del ingreso igual a 1 partido paréntesis 1 menos B veces, porque ese es el multiplicador de la inversión. Esa es la formulita del multiplicador de la inversión. Lográndose un equilibrio estable juntamente cuando el sistema generaba el ingreso que proporciona el margen de ahorro suficiente que se corresponde con el nivel de la inversión. Muy bien. Aquí este autor está citando a otro autor que desarrolló algunas explicaciones después de conocer la obra de Keynes, un autor de apellido Rao. ¿Qué dice Rao sobre el multiplicador en las economías en desarrollo? Y esto debiera ser la parte más sustantiva, pero debo advertir que nosotros, en países como los nuestros, hemos hecho muy poca investigación para aplicar toda esta teoría a las economías nuestras, sino que hacemos una réplica de lo que pasa en otros lados, los trasladamos a la economía nacional sin hacer un ajuste. La gran ventaja de este autor, y si así se hubiera diseñado el curso, es cómo, el curso 3, cómo aplicar toda la teoría macroeconómica adaptada a países como los nuestros, que no son países de pleno empleo. Ahí es donde se cae el modelo de Keynes y el modelo macroeconómico, porque en estos países nuestros que se dicen tener bajas tasas de desempleo, ya lo hemos dicho, menos del 5% de desempleo, cuando en realidad nuestro problema no es la tasa abierta, sino el subempleo. Y por lo tanto, entonces tenemos un desempleo equivalente que puede llegar a ser un 40%. Y Rao lo que hace, y que recoge Jiménez, es tratar de hacer esa adaptación de la teoría keynesiana a países como los nuestros. Y aquí debiéramos gastar un poco de tiempo, pero primero
yo debo reconocer que yo no he sido un investigador en el campo de la macroeconomía, como para decir esta es la manera de adaptar este conocimiento de la macro a economías como las nuestras. Más bien tendría que estudiar juntamente con ustedes y no solo ir a un recuadro, sino ir a la obra de Rao para saber qué es lo que él ha venido haciendo. Pero veámoslo con la utilidad que esto tiene, quizá no ahora, porque en nuestro curso y el curso 3 va con lo tradicional, con el enfoque hacia las economías en desarrolladas, no con las economías en desarrollo. Y esto lo pueden dejar como para cuando ustedes ya hayan profundizado en el manejo macroeconómico. Pero bueno, solo veamos para efectos de lo que el autor está aportando en este recuadro, que es bastante largo, para, ustedes ven ahí que yo tengo señalado hasta dónde pensaba que podíamos terminar la clase de hoy y continuar con la clase posterior. Sobre el multiplicador en las economías de desarrollo. Bueno, desde el año 52, Rao discute la validez del principio multiplicador de Keynes en países en desarrollo, tomando como referencia el caso de la India, que es donde hizo sus estudios. La India del año 52, porque la India del año 2023 seguramente que la vamos a estar estudiando o mencionando en el futuro, como se menciona China, porque la India está descolgando en temas económicos al grado de que puede llegar a posicionarse por ahora en la tercera economía del mundo. Ya no lo es como Rao habló. Pero ¿qué dice? Dice que el funcionamiento del multiplicador, de acuerdo con la teoría keynesiana, supone la existencia de desempleo involuntario. Número uno, una economía, bueno, vamos, esto del desempleo involuntario, ya lo hemos dicho nosotros, que significa que dado el nivel de salarios, toda la gente está en búsqueda de empleo y acepta el empleo. Y existe entonces en esas economías algún desempleo involuntario, pero es relativamente poco. Lo que puede existir en estas economías es un empleo voluntario de gente que tiene la capacidad de insertarse en el mercado, pero dado el nivel de salarios de la economía, no está dispuesto a estar ocupado. Bueno, estas son, digamos, ya desde aquí las discusiones que nosotros tendríamos que hacer. ¿Qué hace diferente una economía como la nuestra versus una economía de un país industrializado? Una economía industrializada donde la pendiente de la curva de la oferta del producto es positiva, sin llegar a ser vertical hasta después de un intervalo considerable. Eso también lo hemos dicho nosotros, que la oferta tiene una pendiente positiva y va creciendo hasta llegar a un punto donde se va a encontrar el potencial de los factores productivos. Luego, la teoría keynesiana también supone un exceso de capacidad en las industrias de bienes de consumo. Esto es un tema también muy importante porque nosotros creemos que las industrias en general muy difícilmente van a llegar a producir lo que dice la capacidad instalada que tiene la empresa. No van a poder hacerlo por múltiples factores. Entonces, aquellas que son más eficientes podrían tener hasta un 90 o un 95% del uso de su capacidad instalada. Pero nunca o casi nunca se va a llegar al 100%. La teoría keynesiana reconoce eso, pero dice que en los países desarrollados su capacidad de producción es mucho mayor en las industrias
y por lo tanto el uso de la capacidad industrial podría estar por debajo del 80%. Hay un exceso de capacidad en las industrias que producen bienes de consumo. Y la oferta es comparativamente elástica del capital circulante necesario para el incremento del producto. O sea, se mueve el capital en la misma proporción en que se aumenta la producción. Rao dice que ninguno de estos supuestos ocurre en economías como la India. Entonces, él está cuestionando la teoría. A nosotros esto pues nos puede servir de aplicación para fines de lo que pasa en el país, pero está cuestionando la teoría y aquí podríamos decir, bueno, la teoría está mostrándonos cómo debe ser y también aparece alguien que nos critica la teoría, pero tómenla como un contenido aparte que quizás más adelante con criterios ya bastante técnicos ustedes puedan llegar a tomar este tipo de cosas. Y comienza su argumentación. En los países en desarrollo con una economía agraria y bajo equipamiento de capital, existen personas que no están desocupadas involuntariamente, como le sucede en los países desarrollados, sino que en los países nuestros es un paro encubierto. Es decir, la gente está en la economía informal porque no tiene otra fuente de ocupación. Si hubiera una ocupación más segura, abandonarían toda esa ocupación informal e iría a los empleados seguros. Se encuentran empleados en sectores de productividad relativamente menor. Por esa razón, dice el autor Rao, no opera el principio del multiplicador, porque no existe fuerza laboral deseosa de aceptar un empleo al salario corriente ni que esté involuntariamente desocupada a causa de falta de oportunidades de trabajo. Y termino explicando, yo aquí voy a terminar esta explicación porque si no, ya repito, estaríamos criticando la teoría y eso es muy noble hacerlo en una economía como la guatemalteca porque necesitamos que todo ese bagaje teórico conceptual de la macroeconomía efectivamente sea útil en el desarrollo de política pública en un país como el nuestro. Bueno, dice, en una economía subdesarrollada y agraria, con poco equipo de capital y con un estado bajo de conocimientos técnicos como la India, el paro encubierto es un rasgo normal de la economía. Eso que yo llamo desempleo equivalente o subempleo. El término se aplica en el caso de la India a personas que están empleadas en empresas familiares, como los agricultores que están ocupando allá a sus hijos. En el caso de la India, personas que están empleadas en empresas familiares, pero que en realidad están desocupadas. Están trabajando ahí, pero si tienen una oportunidad para trabajar en otro lado, lo van a hacer de inmediato. Esto es un paro encubierto en el sentido de que no harán ninguna diferencia en la producción si se retiran de sus empleos. ¿Sí? Bueno, yo no quiero abrir una discusión de este tipo hasta en tanto estemos absolutamente de acuerdo con lo que la teoría manifiesta, porque esta ya es, como repito, una crítica y muy noble porque nos permite decir que de lo dicho realmente puede contribuir a la formulación de políticas en países como el nuestro. Bueno, los animo a ir adelante y hacer preguntas o compartir criterios. Por eso estamos diciendo que en la próxima clase hablaremos del tema política fiscal y el ingreso de equilibrio. Y como este es un tema que de algún modo lo hemos abordado, pues lo vamos a ir haciendo mucho más rápido en una próxima oportunidad.
Nos vemos el próximo día. Que estén bien. Feliz tarde, Lica, adiós. Feliz tarde. Adiós.